yo voy a hablaros un poco sobre el tema de las innovaciones agroecológicas y por qué las innovaciones agroecológicas son una respuesta, una herramienta para enfrentarnos a la crisis ecosocial, ¿no? Me ha venido muy bien la presentación de David porque ya ha comentado algunas cosas sobre la crisis ecosocial, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de crisis ecosocial. De hecho, ya podríamos hablar de colapso, ¿no? O sea, que ya lo último ya no es ese paso ya después a lo que es, ¿no? Esa crisis múltiple sistémica, como él ya ha mencionado brevemente, pues estamos hablando, por un lado, pues la crisis climática, ¿no? Que ya todos tenemos clarísima, ¿no? El último informe del IPCC, que se publicó ahora el día 28 de febrero, ¿no? El lunes pasado, donde, bueno, ya nos alertaba, por ejemplo, que tenemos ahora mismo entre 3.300 y 3.600 millones de personas que están viviendo en zonas muy vulnerables al cambio climático, ¿no? Prácticamente la mitad de la población mundial vive en zonas muy vulnerables al cambio climático, ¿no? La crisis de materiales, bueno, creo que es evidente, ¿no?, en la situación en la que nos encontramos, tanto por agotamiento como el propio mal funcionamiento del sistema, ¿no? Esta vulnerabilidad que comentábamos, pues la crisis de materiales tiene esa doble vertiente, ¿no? Una es agotamiento de recursos y otra vez también, pues esto, ¿no?, el tema geopolítico, en el que, bueno, pues ya vemos lo que ocurre, estamos en una guerra. Yo creo que ni siquiera en los escenarios siempre son más conservadores que la realidad. O sea, cuando tú miras los escenarios climáticos, incluso el que nos ha enseñado David, ¿no?, de los años 70, son siempre más conservadores que lo que ocurre luego 20 o 30 años después, ¿no? Y obviamente, si nosotros hubiéramos hecho, el otro día lo comentaba con una compañera, si hubiéramos hecho escenarios de transformación, que estábamos planteando para hacer escenarios de transformación, un poco en la línea de lo que está planteando hoy el Enric, nunca habríamos pensado en que la guerra sería un escenario posible. Estábamos comentando con la gente de la Asociación de Piensos de Cataluña, ¿no? Entonces, pensando de tal, la guerra no lo habríamos pensado en un escenario con vosotros. Bueno, pues esto obviamente, la realidad siempre supera a la ficción, entendiendo que los escenarios participativos son una ficción, ¿no? O sea, una forma de jugar con la realidad, ¿no? La crisis de la biodiversidad, ¿no? Es una de las que también hay que hablar, ¿no? Ahora mismo con 1 millón de especies en peligro de extinción, donde obviamente la agricultura juega un papel fundamental en lo que se refiere a la crisis de biodiversidad. Crisis energética, lo ha comentado también David, ¿no? Obviamente todo se sostiene, todo el modelo, todo el sistema se cae en el contexto de crisis energética en el que nos encontramos ahora. Pero también, además, y también lo señalaba este informe del IPCC, esta crisis climática se profundiza, no es que sea causa, pero se profundiza, y el clima obviamente agrava situaciones de crisis social fundamentales, ¿no? Problemas de desigualdad, problemas de pobreza, crisis alimentarias, ¿no?, obviamente a las que nos vamos a enfrentar, que ya nos hemos enfrentado en el pasado, pero que obviamente también nos vamos a enfrentar en el futuro, y elementos obviamente de desigualdad no solamente económica, sino también de desigualdad sobre todo en elementos como tiene que ver las estructuras de poder, ¿no?, de quién gestiona y quién realmente tiene la capacidad de tomar decisiones en según qué cosas, ¿no? Y aquí es un poco donde las innovaciones, ¿no?, y el contexto que hablamos nosotros son las innovaciones agroecológicas, al final lo que son experimentos, ¿no? Es decir, son gente que se junta. Lo que nos ha mostrado David es una innovación agroecológica. Innovaciones agroecológicas hay muchísimas, pero se ofrecen en un contexto de transición, y en agroecología no hablamos de transición, obviamente la transición es fundamental, pero lo que hablamos es de transformación social. Y creo que la palabra social es muy importante, porque no es que solamente queramos transformar el sistema agroalimentario, las prácticas agroecológicas, las prácticas de manejo, sino que queremos transformar todo el modelo, todo el sistema agroalimentario, incluyendo esos problemas de desigualdad, de concentración de poder en unos pocos actores, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese elemento que tiene que ver con aspectos que hemos llamado aquí, pues, de la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, las innovaciones agroecológicas que buscan la transformación social se enmarca dentro de un paradigma más amplio, que es el de la soberanía alimentaria, ¿no? Si no, podemos estar hablando, obviamente, ¿no? Y ya creo que, bueno, pues en los niveles de Gliessman que habéis planteado antes estaríamos en la parte incremental. Muy bien, bienvenida sea, obviamente todo lo que sea mejoras son bienvenidas, pero para mí no serían innovaciones agroecológicas, ¿no? Y creo que es importante remarcar esto, porque antes también decía Benjamín, ¿no?, que hay muchas agroecologías. Yo con esto no estaría de acuerdo. O sea, hay una cooptación de la agroecología, y esto sí que está bien y no pasa nada. Eso quiere decir que las personas que llevan muchos años trabajando en agroecología íbamos por el buen camino, ¿no? Y esto quiere decir que ante el contexto de crisis en el que nos encontramos,
donde es bastante evidente que esto se cae, pues las propias administraciones, los propios y actores, ¿no?, más grandes, ¿no?, aquí ya empezamos a ver cómo hay corporaciones que empiezan a hablar de agroecología o de prácticas agroecológicas, pues quiere decir que íbamos bien, ¿no? Igual que también cuando ves en los grandes supermercados, ¿no?, que tienen un pequeño lineal de productos del territorio, pero su gran publicidad se basa en que ellos venden productos locales y del territorio, ¿no? Y en realidad es una cantidad súper petita de lo que están vendiendo, ¿no? Pero bueno, te da una idea de que decir, bueno, pues nosotros, que decirte que somos muy pocos, ¿no?, éramos lo marginal, pero parece que muy desencaminado pues no íbamos, ¿no? Porque parece que al final, ante la situación de colapso, pues parece que puede ser una respuesta, ¿no? Pero sí me parece que no hay que olvidar que en la agroecología, como digo, pues tradicionalmente hay estas tres dimensiones, ¿no? Una dimensión es la ecológica, tecnológico-productiva, ¿no?, que tiene que ver con todos esos cambios, ¿no?, de manejo en finca, a nivel de territorio, ¿no?, más, pero tiene que ver con esa dimensión, pero hay dos más, ¿no?, y está la social, política y cultural, y la socioeconómica. Obviamente tiene que ser viable, como también señalaba David, ¿no? Si no fuera viable, pues tampoco no tendría sentido, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay que pensar o repensar el concepto de viabilidad, ¿no? No hablamos tampoco solamente y exclusivamente de viabilidad económica en términos monetarios, sino que introducimos otros elementos dentro de lo que es el propio concepto de viabilidad, incluida la satisfacción personal a la hora de realizar una actividad, ¿no? Entonces, como digo, la agroecología tiene estas dimensiones y es absolutamente fundamental tener esto claro cuando hablamos de innovaciones agroecológicas. Si no hay una voluntad de transformación, si no hay una voluntad realmente, ¿no?, de cambiar procesos de desigualdad, si no hay una voluntad de llegar a construir sociedades más justas, sostenibles y justas, pues, bueno, para mí no sería agroecología, serían mejoras, pero no sería agroecología, ¿no? Y de hecho, en las definiciones, ¿no?, de Eduardo Sevilla, ¿no?, y de Woodland, o ¿cómo se llama? Que no me acuerdo cómo se llama este compañero de Eduardo Sevilla, un inglés que es amigo suyo, ellos siempre hablan de la necesidad de la acción colectiva. O sea, para hablar de agroecología, y esto es lo que hace que al final tenga capacidad de transformación. ¿Por qué ahora la Unión Europea está hablando de agroecología? ¿Qué es lo que ha hecho posible que ahora en la Unión Europea podamos hablar, ¿no?, tranquilamente de agroecología? Pues que ha habido una serie de nichos, de islas, pequeñas innovaciones que han estado en el territorio construyendo de abajo arriba, presionando de abajo arriba, para que al final el mensaje llegue y las propias administraciones, las locales desde hace mucho más tiempo porque están más próximas al territorio, pero ahora nos encontramos con que administraciones como puede ser la Comisión Europea, ¿no?, realmente integre parte del discurso. No diría todo el discurso, y por eso las innovaciones agroecológicas estaban ahí para hacer esa mosca cojonera, ¿no?, que es fundamental y necesaria para que no se desvirtúe el discurso, ¿no?, y lo que es la propuesta agroecológica, pero al final es gracias a la acción colectiva que realmente podemos ir alcanzando la transformación social, que va impregnando, que va realmente los diferentes estamentos, ¿no?, diferentes niveles de la administración, y no solo, sino que ya vemos también cómo hay algunas corporaciones pues vayan, digamos, integrando según qué conceptos, según qué medidas, según qué técnicas, según qué innovaciones, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de innovaciones agroecológicas, hay innovaciones, como digo, en el manejo, ¿no?, muchas, debido a que no tenemos extensionistas agroecológicos, debido a que no tenemos técnicos agroecológicos, ¿no?, ni técnicas agroecológicas, la gente del campo que quiere trabajar desde la agroecología innova sola, ¿no? Y aquí hay sí que el papel que puede jugar la ciencia, no en imponer un modelo, sino obviamente desde la construcción, del diálogo de saberes, que es un concepto fundamental en agroecología, acompañar estos procesos y en cierta medida acelerarlos, ¿no? Porque también es verdad que innovar solo o innovar sola pues es más lento. Si tiene gente que te está acompañando, pues obviamente puede acelerar el proceso en ese objetivo del escalamiento de la agroecología, con lo cual yo también tengo algunas reticencias, pero luego lo podemos mencionar si queréis, ¿no? Y también me parece que entonces tenemos innovaciones que son en el ámbito del manejo, y no innovaciones a nivel de finca, innovaciones a otras escalas, a otros niveles y con otros actores, ¿no? Por ejemplo, la administración pública también hace innovación. Nosotros tenemos, por ejemplo, la red de municipios de la red Terrae,
que ellos lo que están haciendo es una innovación agroecológica a nivel de política pública, trabajando con su propia, las tierras municipales, generando bancos de tierra, cediéndolas para que productores y productoras puedan trabajarlas de forma agroecológica y haciendo además un acompañamiento, ¿no?, desde la agroecología, ¿no?, en lo que se refiere a las técnicas de manejo y un acompañamiento además a largo plazo para que estas personas, no es que le dejo, te dije a la tierra y aquí me olvido, sino que realmente les vas haciendo un acompañamiento también en el ámbito económico, en el ámbito de los manejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y generando además, como también señalaba antes David, la necesidad de generar estas redes, ¿no?, estas articulaciones a nivel de territorio que permitan generar o encontrar esas sinergias que diferentes productores, productoras, diferentes condiciones propiamente agroclimáticas o edafológicas de las diferentes zonas, pues puedan jugar de forma conjunta, ¿no? Entonces, innovaciones agroecológicas también en el ámbito de la administración nos podemos encontrar, por ejemplo, con las redes ciudades por la agroecología, ¿no?, donde realmente entre ellas intercambian experimentos, ¿no?, porque innovaciones agroecológicas al final son estos experimentos, ¿no?, y probar qué funciona y qué no funciona, y qué funciona, dónde funciona, por qué funciona, ¿no?, porque también hemos dicho, la agroecología no es una receta universal, son unos principios que luego tú has de aplicar en un territorio concreto, en un contexto, en un territorio que tiene unas condiciones agroclimáticas concretas, edafológicas concretas, pero además tiene unas condiciones sociales, políticas y culturales concretas que también tienes que tener en cuenta a la hora de desarrollar innovaciones agroecológicas, ¿no? O sea que incluso en un mismo contexto agroclimático, si las condiciones sociales, políticas y culturales son diferentes, puede ser que aquello que todavía has desarrollado no te funcione, ¿no? Y aquí es donde viene la necesidad de seguir co-construyendo conocimiento, ¿no? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con este concepto ya clásico, ¿no?, de la tecnología apropiada, de cuando se desarrolla una tecnología y de repente la llevas a un territorio y, ¡ay, pero la gente no la adopta! ¿Y aquí por qué no? Es que has desarrollado una tecnología que te parecerá fundamental y muy interesante, pero es que resulta que, a la gente no le está aportando absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues este tipo. Y tienen que ver también, por ejemplo, en muchos casos concretos, con entender la propia cosmovisión de la gente de los territorios, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante de la propia FAO, en el que desde el ámbito de la ganadería, pues, ¿no?, estaban realizando pues mejoras genéticas, pensando, ¿no?, en que en África, ¿no?, pues en Kenia en particular, pues tenían ¿no?, unos rendimientos muy bajos del vacuno y que entonces pues eran pobres. Claro, es que es el típico pensamiento lineal, son pobres porque producen poco, ¿no? Entonces vamos a generar mejoras genéticas que incrementen la productividad de la leche de la raza de allí, ¿no?, tipo cebú, este tipo de razas que tienen allí, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues la gente no estaba interesada en mejorar, ¿no?, la productividad lechera de sus animales. Lo que estaba interesada es en razas o mejoras que permitieran una mayor resistencia a algunos parásitos que tenían allí, ¿no? Bueno, pues que falta con que preguntes a la gente qué necesita, ¿no? Pues a lo mejor puedes ayudar. Si tú vas con tu propia idea preconcebida de lo que la gente necesita, bajo tu propio paradigma, ¿no?, que además en el sistema occidental que vivimos es un paradigma economicista y bastante lineal, pues y reduccionista y muchas otras cosas más, pues entonces tienes bastantes papeletas de no acertar, ¿no? Y esto es un poco el tema, ¿no?, también. Entonces, ¿qué características tiene una innovación en el ámbito de la agroecología, ¿no? Nosotros sí que hemos trabajado un poco el tema de las dimensiones, que planteaba antes, ¿no?, que me preguntaba antes tú que estás ahí sentado, no sé cómo te llamas, cuando desarrollamos indicadores, ¿no?, qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Y aquí el tema de los indicadores, ¿no?, hay que pensar que los indicadores son una herramienta objetiva que responde a unos intereses subjetivos, ¿no? O sea, esto es evidentemente, esto es súper importante que todos lo tengamos claro. O sea, yo mido algo con un indicador, ¿no?, y está claro que me va a dar un número, pero lo que yo mido responde a lo que yo quiero medir, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, en el ámbito de las innovaciones agroecológicas, ¿no?, y pensando un poco en este tema de la viabilidad y la viabilidad ampliada, ¿no?, la viabilidad solamente económica y tal, nosotros trabajamos con varias dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la autonomía. Es decir, obviamente, autonomía en múltiples sentidos. Puede ser autonomía financiera, como autonomía a nivel de finca, de poder gestionar recursos internos de la finca, etcétera. Hablamos de diversidad, ¿no? Realmente, para poder hablar de innovaciones agroecológicas, estamos hablando de innovaciones que buscan la diversidad, pero no solamente la diversidad en finca, policultivo, diversidad, yo que sé, ganadería, producción mixta o diversidad, digamos, en lo que es
en este sentido, sino también diversidad de actores, ¿no? Estamos hablando, y creo que, por ejemplo, el ejemplo que ha presentado antes David es clarísimamente un ejemplo de diversidad a nivel de actores, ¿no? No solamente es la diversidad en finca, es diversidad a otras escalas también, ¿no? Estamos hablando también, por ejemplo, cuando hablamos de innovaciones agroecológicas, es de la integración en el entorno, y aquí entran también múltiples elementos. Pero juega un papel fundamental aquí, por ejemplo, el tema del conocimiento tradicional, el conocimiento local, ¿no? Es decir, el realmente, y de hecho, esto también es otra característica fundamental para las personas que trabajamos en ciencia y hacemos agroecología, es entender que la agroecología, su punto de partida es el conocimiento local y tradicional. Y a partir de ahí construimos. A partir de ahí nosotros podemos ir aportando, podemos tal, pero realmente cuando nosotros queremos contribuir, ¿no?, y acompañar procesos de innovación agroecológica, lo que estamos hablando primero, la base de todo es ese conocimiento tradicional. Claro, aquí nosotros estamos hablando de las crisis ecosociales, estamos en otro contexto de emergencia. Tenemos personas muy mayores, que son muy pocas las que realmente tienen esos conocimientos locales, tradicionales, esta que os decía, ¿no?, de cuando realmente cae la lluvia, por dónde cae, por qué tengo que colocar esto aquí y no otra cosa, y que es una cosa que en su caso casi diríamos que es instintiva, ¿no?, porque han nacido allí, porque lo han vivido, porque lo saben, porque se lo enseñó su padre, se lo enseñó su abuelo, su abuela, etcétera, etcétera, pero nosotros la tenemos que aprender, ¿no? Nosotras no la sabemos. Entonces, pero este es el punto fundamental, ¿no? Y aquí de nuevo el tema del diálogo de saberes y el tema de entenderlas como visiones. Nosotros tenemos una deuda súper interesante cuando trabajamos, bueno, seguimos trabajando, ¿no? Trabajamos con productores, con ganaderos y con ganaderas, ¿no?, que trabajan en ganadería extensiva en el Pirineo, y entonces pues estábamos haciendo allí con una compañera, que ella es botánica, análisis botánico, tal, no sé qué, las plantas, las especies, ¿no?, de la variedad de herbáceas, no sé qué, no sé cuánto, y ella ahí cogiendo los datos, tal. Y estábamos con uno de los pastores emblemáticos de allí, porque hicimos un análisis de redes, y esto que identificas por los 4 o 5 personas que son las que más conocimiento tienen y tal, y bueno, estábamos con este hombre por allí caminando, y él decía, ¿no? Y entonces ella sacaba, Carmen, se llama Karma, ella sacaba su tal, y la miraba como diciendo, esta tía no tiene idea, o sea, ¿a qué me habéis traído? O sea, es que esta hierba que me está sacando, esto a mí no me vale para nada, claro, porque él trabaja con otra visión completamente diferente, ¿no? Y esto es súper importante tenerlo en cuenta cuando hablamos y acompañamos innovaciones agroecológicas. El conocimiento local y tradicional está en el centro. A partir de ahí construimos. Y esto es a todos los niveles, a nivel de agrobiodiversidad, pero también a nivel de diseño, ¿no? Es decir, y si no, pues cometeremos muchos errores, ¿no? Espérate, que me apunto aquí una notita de cosas que quería comentar. Sí, aquí hay un tema que también me parece que es importante, y aquí un tema un poquito más teórico quizás, ¿no? Nosotros en el ámbito de las transiciones, ¿no?, la teoría de transiciones habla de 3 niveles, ¿no? Tiene que ver, antes ha puesto ahí Enrique una diapositiva que es, ¿no?, y ponía institución y, ¿no?, y había como diferentes niveles de transición. Y luego hay otra opción, que es la del régimen sociotécnico, ¿no?, la de las transiciones del régimen sociotécnico, donde tiene el nicho, que es donde son esos elementos de experimentación, donde nos encontraríamos esas innovaciones agroecológicas, el nicho que influye en el régimen, que es donde nos encontramos estas políticas, y donde ahora, ¿no?, por eso cuando hablamos de qué papel pueden jugar las innovaciones agroecológicas en la crisis ecosocial, estamos en una ventana de oportunidad, es decir, la crisis ecosocial, el colapso inminente, abre una ventana de oportunidad para cambiar el régimen, ¿no? O sea, régimen que suena fatal, pero es como se llama es como se llama en las teorías de transiciones, ¿no? Ofrece realmente ¿no? Siempre hay esas innovaciones, esos nichos están ahí. Normalmente, en muchos casos, empiezan siendo islas. Para poder escalar tienes que generar conexiones, articulación, cooperación entre los diferentes nichos, generar espacios de aprendizaje e intercambio entre los diferentes nichos, ¿no? También porque obviamente lo que se conoce como social learning, ¿no?, el aprendizaje social es fundamental dentro de lo que son las innovaciones agroecológicas, y de esto también ahora hay muchas oportunidades, ¿no?, en los proyectos europeos. Nosotros hemos pedido ahora un par de proyectos precisamente de generación de espacios de intercambio de conocimientos y demás. Y esto es lo que va haciendo presión, ¿no?, va haciendo presión al régimen. Y por eso sí que encuentro que estamos en un momento, por desgracia, ¿no?, porque a mí lo que me hubiera gustado es que las innovaciones agroecológicas aportaran a la transformación social desde el aprendizaje y desde una actuación proactiva,
no una actuación reactiva, porque cuando estás actuando de forma reactiva, las ventanas, ¿no?, de acción, o sea, lo que realmente tienes capacidad para poder hacer, se reduce, ¿no? Cuando tú tienes, ¿no?, el ventile, ¿no?, el abanico de opciones, cuando actúas de forma reactiva es mucho menor que cuando tú, pues por ejemplo, como estáis haciendo ahora, ¿no?, en el caso de Safra con Enrique y con Rob, pues tú te adelantas, puedes pensar en un abanico de posibilidades de forma más o menos relajada, o tiempo no hay mucho en general cuando pensamos en términos global, pero de una forma más constructiva, ¿no? O sea, realmente eres más creativo o más creativa cuando tienes tiempo para pensar. Cuando tienes que reaccionar, pues ya te digo que primero eres menos creativo y segundo tienes bueno, se te reducen las opciones, ¿no? Y bueno, quería también mostrar aquí, ¿no? Entonces, como decía, ¿no?, el tema del régimen. Innovaciones agroecológicas hay miles, o sea, hay muchísimas. Otra cosa es que sean invisibles, ¿no? Y por eso es que digo que realmente estamos ahora en un momento un poco de caramelo, de dulce, para realmente mostrar que hay... Yo he traído aquí simplemente porque cada vez hay más opciones de experiencias de mapeo, ¿no? Esto, por ejemplo, son innovaciones, un mapa de innovaciones agroecológicas en Madrid, ¿no? Y aquí hay de todo tipo. Aquí tenéis de producción, pero también de cooperativas de consumo, porque nosotros cuando hablamos de innovaciones agroecológicas estamos hablando no solamente, como os decía, ¿no?, de la parte de producción, sino que estamos realmente hablando de todo el sistema alimentario, ¿no? Entonces, y todo el sistema alimentario, una de las características, de hecho, en las 5 niveles de transformación de Gliessman, la última, ¿no?, la transformación máxima, el enfoque es el de las redes alimentarias alternativas. Es decir, la agroecología se enmarca en las redes alimentarias alternativas, se enmarca en la economía social y solidaria, se enmarca en la economía feminista, o sea, se enmarca en la generación de alternativas sociales, económicas, a nivel más global. No solamente, lo que pasa que su campo de experimentación es el de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Pero realmente lo que hace son propuestas de transformación económica basada en otros valores, en otras visiones, etcétera, que van mucho más allá meramente de lo que es, como decía, el tema del manejo. Me repito, pero es que creo que esto es bastante importante porque la agroecología es más allá que el manejo, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, ¿no?, pues un mapeo dentro de lo que es el Madrid agroecológico, pues van haciendo este trabajo, ¿no? Y constantemente pues van llegando gente, oye, que nosotros también estamos aquí, que queremos realmente también estar en el mapa porque estamos haciendo esto o lo otro, ¿no? O sea, que realmente suelen ser iniciativas bastante autogestionadas, pero que muestran realmente que hay como bastante cosas, ¿no? Esta, por ejemplo, esta es de Mayata, que es una compañera ganadera, bueno, ella no es ganadera, pero trabaja en la ganadería extensiva, y promoviendo temas de ganadería extensiva, y ella ha hecho un mapeo. Esto no es de iniciativas particularmente agroecológicas, pero sí de iniciativas rurales lideradas por mujeres, ¿no? Normalmente las iniciativas rurales lideradas por mujeres suelen ser agroecológicas, normalmente, no todas, pero en un porcentaje muy elevado suelen ser agroecológicas, ¿no? Y esto sí que es una característica interesante también de la agroecología. Cuando tú vas a un congreso de agricultura convencional, pues te encuentras mucha gente mayor, pelo blanco, en algunos casos obviamente de todo el cariño y sin querer ofender, pero sin pelo ni nada, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos de que no siempre es así. Tenemos dos personas maravillosas que están en el otro lado, ¿vale? Pero para que me entendáis el estereotipo, son estereotipos. Cuando vas a un congreso de agroecología, muchísima más gente joven, muchísimas más mujeres, es otro perfil, ¿no? Y es donde también te das cuenta de la capacidad transformativa que tiene, ¿no? ¿Quién está impulsando la agroecología? ¿Quién la está impulsando de verdad? ¿Quién la impulsa desde abajo, ¿no? Entonces, son estos actores donde realmente hay una capacidad y un margen para la transformación mucho más potente, ¿no? Entonces, podéis ver que iniciativas hay miles. Este, por ejemplo, es de Cataluña, ¿no? Hay muchísimas. En Cataluña tenemos 2000 y pico cooperativas alimentando a 15.000 personas. O sea, realmente hay muchísimo. Lo que pasa es que está, pues eso, oculto, ahí abajo, invisible, ¿no? Lo cual no quiere decir que vaya construyendo como hormiguita, ¿no? Y en este sentido, pues contribuyendo, como decía, pues de forma, de poco a poco, pues esa transformación social, ¿no? Aquí está el de Brasil. Bueno, las brasileñas son las reinas de la agroecología a nivel global. Yo creo que si hay de alguien tenemos que aprender es de Brasil, porque lo hacen bien en todos los niveles.
desde la ocupación de tierra donde hace falta hasta ¿no? Y digamos, que es más tema de acción directa, a temas de realmente de política pública súper innovadora y súper transformadora en el ámbito de la agroecología, ¿no? Pues ya está, yo creo que lo dejaría aquí. Creo que las cosas más interesantes que quería decir ya las he señalado. Yo también me hago mayor, yo por ejemplo ahora lo que he escrito ni lo leo, me hace falta gafas. O sea que yo ya mismo estaré también en el otro de esto y no pasa nada, o sea que es súper guay. Ya vengo, pero... Sí, más o menos. Bueno, sí, había puesto, pero bueno, lo ha comentado también aquí David, ¿no? El tema de políticas agroecológicas innovadoras, ¿no? Como tiene que ver la recuperación de la infraestructura pública, los obradores colectivos, los mataderos móviles, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de cosas que realmente todo el mundo tiene un papel que jugar en las innovaciones agroecológicas, ¿no? Es decir, que realmente es fundamental. Lo que pasa es que la articulación de los actores, pues, es muy importante, ¿no? Pues ya está. Bueno, ahora empezaré yo con un par de preguntas. Bueno, dos preguntas. Una, has introducido la idea esta, bueno, al principio de decir, bueno, las prácticas agroecológicas son algo más que un manejo agrario o un conjunto de manejos agrarios, se extienden a otros niveles, digamos, donde hay que integrar una componente social, económica y ambiental. O sea, la pregunta que tenía es un poco dónde estaría el límite mínimo, digamos, dónde pondrías la definición, cuál sería el concepto de la práctica agroecológica mínima, más allá de lo que estamos hablando del manejo agrario, ¿no? O sea, ¿qué integrarías ahí? Esto es una pregunta. Yo también creo que hay un tema de, una cosa es el ideal, o sea, yo por ejemplo, una persona productora que a lo mejor no tiene en su ideario el tema de la transformación social, pero que sí que tiene en su idea, por ejemplo, el chaval con el que han trabajado ellos, ¿no? Que están empezando a trabajar temas de innovación de producción o de manejo agroecológico, ¿no? Igual que es también una transición. O sea, para mí no hay que pensar en actores, o sea, tú puedes pensar en un actor ideal, que es un estereotipo, la realidad es mucho más compleja que todo eso, y si empezamos a generar cajitas excluyentes, pues entonces nunca llegaremos a ningún sitio, ¿no? Entonces yo sí que pienso que hay que partir de las personas que incluso siendo convencionales tienen la voluntad de transformación, ¿no? De pasarse a un modelo de producción agroecológico y, por lo menos en mi experiencia, claro, luego lo que te digo, luego no hay receta ni nada, pero la mayoría de la gente que empieza con este proceso, ¿no? Como los procesos, ¿no? La vida es una acumulación de experiencias, una cosa te va llevando a la otra, ¿no? De repente notas que estás más integrado en tu entorno, de repente notas ese cambio de visión, ¿no? Eso que él ya pregunta por las gallinas cuando antes estaba sentado simplemente en el tractor, implica un cambio de mentalidad. O sea, esto es un cambio de mentalidad. Y ese es el primer paso para empezar a integrar también todo el componente social, político y cultural que acompaña a la agroecología, ¿no? Y hay gente que empieza al revés. Hay gente que empieza porque tiene, ¿no? Muchos de los jóvenes no rurales que van al campo, ¿no? Y que quieren hacer agroecología pero no tienen ni idea de manejo, muchos de ellos la pifian, ¿no? Y su vocación, en este caso, ¿no? Entran a la agroecología desde esa voluntad de transformación social, ¿no? Desde ese ideal, ¿no? Que, digamos, de sociedad que se plantea desde la agroecología la soberanía alimentaria. Y a partir de ahí empiezan a introducir los elementos, ¿no? De la dimensión técnico-productiva, ¿no? Empiezan a introducir cambios, ¿no? O sea, aprender, ¿no? Porque al final todo esto son aprendizajes, aprendizar pues, los cambios, las estrategias, los manejos que son necesarios para producir de forma agroecológica, ¿no? Esto no quiere decir que no estemos exentos de retos, ¿no? De hecho, una de las cosas que ha comentado David, nosotros también hemos visto esto, sobre todo en el ámbito nosotros lo hemos trabajado en el ámbito de la economía social y solidaria. Muchos de los proyectos agroecológicos fallan, no porque no sean viables económicamente, no es porque sean poco productivos, sino porque no saben gestionar los conflictos. Y un tema de gestión de conflictos te puede, ¿no? En un caso, ¿no? Un elemento que realmente es trabajo cooperativo, cuando se hace desde un ámbito de trabajo cooperativo, pues te puede fastidiar un proyecto viable, chulísimo, ¿no? O sea, entonces hay muchos elementos que tienes que tener en cuenta, por eso también el tema de que son experiencias que requieren de abordaje sistémico, ¿no? Y abordaje sistémico implica también elementos de comportamiento, ¿no? Y otra pregunta breve, pero y que hago extensiva a Enrique y a Benjamín.
bueno, ahora hay este interés, vamos a ver, o apuesta de la Unión Europea, ¿no?, para este cambio de paradigma, vamos a llamarlo así, pero ahí dentro sabemos que hay unos lobbies muy fuertes. O sea, ¿qué es lo que ha propiciado este cambio, ¿no?, este cambio de actitud, vamos a llamarlo así? Esta amenaza latente o este colapso, digamos, ya iniciado. Bueno, o sea, por un lado, ¿qué es lo que creéis que está impulsando, digamos, este cambio? Y por otro, ¿qué está pasando con los lobbies? Es decir, hay una bestia agazapada ahí detrás, pronta como para capturar, o sea, a punto para capturar, digamos, esta nueva manera de hacer, como está pasando con las energías renovables, ¿no? O sea, lo que debería ser, digamos, el avanzar hacia un concepto de comunidad energética, pues está siendo una captura clara y limpia de los lobbies energéticos de la transición energética. ¿Está pasando algo parecido también a nivel de institucional respecto a este tema de la transición agroecológica? Yo sí que te voy a dar, hablando de ejercicio prospectivo, te voy a dar mi opinión, ¿no? Sí, esto es opinión, sí, ya lo entiendo, sí. ¿eh? A ver, la bestia muere matando. O sea, esto es así. El capitalismo no va a hundirse y las grandes corporaciones y los grandes lobbies van a decir, ay, ahora me he dado cuenta de que es que estábamos jodiendo el mundo, por hablar rápido y pronto, y mal y pronto, y ahora me voy a quitar y voy a echar un paso atrás, ¿no? Y la gente que tiene el poder no cede el poder, ¿no? Y esto lo vemos también con el sistema patriarcal, que decirte, esto es así. Entonces, la bestia, como digo, pues muere matando. Yo creo que, lo he dicho al principio, para mí la situación de colapso es la que abre la ventana de oportunidad, porque realmente también en la administración pública está formada también por personas, y obviamente hay todo tipo de personas, pero hay gente muy buena dentro de la administración pública, ¿no?, que realmente quiere hacer cosas, que realmente lo ve y que realmente dicen, y son estas personas que están en el sitio concreto, en el momento adecuado, ¿no?, y que te permiten y que tienen un impacto brutal en un territorio, en tal, ¿no? Seguramente en este caso habrá ocurrido una cosa de este tipo, ¿no? Realmente tener técnicos y técnicas de la Comisión Europea que están familiarizadas, que están concienciadas y que realmente ven en esto una oportunidad. Obviamente teniendo en cuenta y muy claro cuáles son los límites de la Comisión Europea, ¿no? Y por otro lado está el tema de los lobbies. Ya me rodea de la gente que trabaja en temas de soberanía alimentaria, ya me llegaba un mail, no a las Nature Based Solutions, ¿no? Claro, la agroecología nosotros podemos enmarcarla, ¿no? Si nosotros queremos, porque aquí tienes que jugar también un poco con estrategia, ¿no? De decir, vale, pues conocer bien dónde te mueves, quiénes son los actores con los que estás jugando y en un momento de decir, vale, si el lenguaje ahora es Nature Based Solution y yo sé que la agroecología es una solución basada en la naturaleza, pues bien, ¿qué pasa, no? Pero por eso digo que las innovaciones agroecológicas siempre están ahí de mosca cojonera, ¿no? Para decir, no, oye, no perdáis el rumbo, ¿no? Porque son los que mantienen siempre la parte política muchísimo más clara, ¿no? Tú cuando estás a lo mejor moviéndote a nivel de régimen puedes perder la capacidad, a veces pues bueno, pues también somos personas y puedes perder, ¿no?, esa capacidad a lo mejor más crítica de análisis que siempre van a tener los que están ahí abajo, ¿no? Y construyendo desde abajo. ¿Por qué? Porque tenemos a los grandes lobbies ahora hablando de Nature Based Solution. Y hablando de Nature Based Solution, ¿no?, pues como decías tú con las renovables, que no responde para nada a la propuesta que se había hecho inicialmente, ¿no?, que son pequeños proyectos, ¿no?, pues como puede ser la agroecología, con gente construido desde abajo, sino que es la Bayer montando, ¿no?, pues tropecientas miles, pues eso, soja producida, yo qué sé, pues de forma responsable, sostenible y no sé qué, ¿no?, aunque un monocultivo bajo mi punto de vista nunca en la vida podrá ser ni responsable ni sostenible ni nada, pero ya se buscan ellos las habichuelas para realmente venderlo de esta manera, ¿no? Pues esto. No sé si Enrique y Benjamín quieren decir algo más en esto. Sí, yo tenía una pregunta más. Bueno, primero muchas gracias, me ha encantado tu intervención y te quería preguntar si podías profundizar un poco más en el binomio de agroecología-feminismo y por qué pues los sistemas tradicionales no son o no podrían llegar a ser feministas, ¿no? O sea, de qué manera un poco se piensa el género desde las nuevas, la agroecología. Vale, aquí esto voy a intentar, porque esto es una ponencia en sí mismo, pero voy a intentar ser breve. Vale, hay en la economía feminista y en el ecofeminismo hay tres elementos que son fundamentales. Una es poner en el centro la vida, ¿vale? Es decir, nosotros cambiamos el paradigma y no ponemos en el centro la acumulación de capital, sino que lo que ponemos en el centro es la vida y todo
digamos, el motor económico socioeconómico se basa en garantizar, ¿no?, esa vida digna de ser vivida, ¿no?, que es un principio de la economía feminista y del ecofeminismo. Otro es el de la interdependencia, ¿no? Un elemento fundamental que ha mostrado David clarísimamente en la práctica es el de generar interdependencias. Cuanto más interdependencia, más viable es un proyecto. O sea, que tienes que gestionar las interdependencias, pero si tú incrementas la interdependencia, la viabilidad el potencial o posibilidad de viabilidad es mayor. Y otro es el de ecodependencia, ¿no? Nosotros realmente, para poder garantizar, ¿no?, nuestra sociedad, ¿no?, tenga la capacidad de sostenerse, hace falta ecosistemas sanos, ¿no? Y la interdependencia lo que me dice es que yo como individuo necesito de las relaciones con otros individuos, ¿no?, o con otras individuas. Estos tres elementos son elementos básicos de la economía feminista y el ecofeminismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto en agroecología es clarísimo. O sea, en agroecología tú primero produces alimentos fundamentalmente para garantizar el derecho humano a la alimentación. Rob lo ha mencionado así como muy de pasada antes. Nosotros no nos olvidemos que producimos alimentos para alimentarnos. Y esto, básicamente, en términos de agroecología soberana y alimentaria, se llama garantizar el derecho humano a la alimentación, ¿vale? Y garantizar el derecho humano a la alimentación, teniendo en cuenta que el derecho humano a la alimentación, junto con el derecho al agua y unos pocos más, son los derechos humanos más cercanos al derecho a la vida. Bueno, pues está claro, ¿no?, el salto, ¿no?, que hay aquí, ¿no?, que es bastante directo. O sea, realmente ponemos en el centro la vida, pero ponemos en el centro la vida por el derecho humano a la alimentación, pero también ponemos en el centro la vida de los actores y actrices que forman parte del agroecosistema, ¿no?, y de los animales, ¿no?, y o sea, realmente se trabaja desde una visión de cuidado, ¿vale? Hay otro tema que tiene que ver con el objetivo, y esto tiene que ver cuando tú me has preguntado el tema de la agricultura tradicional, si puede ser feminista. La agricultura tradicional, si no entramos en las dinámicas de poder de la familia, en teoría, es feminista en el sentido de que su principal función es la de la reproducción de las condiciones para poder pervivir a lo largo del tiempo en la actividad, que es la actividad de la producción de alimentos, ¿no? En ese sentido, a nivel teórico, encajaría perfectamente con el tema de la reproducción de la vida, ¿no? Otra cosa es si ya entramos a si la familia tradicional campesina es o no la igualdad de género existe, ¿no? Esto ya sería otro elemento que habría que analizar, ¿no? Pero estamos hablando de grandes rasgos, grandes principios. El tema de la interdependencia, ¿no?, también se muestra clarísimo en la agroecología, ¿no? La agroecología, para realmente ser exitosa, necesita generar interdependencia con diferentes actores. Un señor en su finca agroecológica lo tendrá muy complicado para realmente subsistir, ¿no? Entre otras cosas porque posiblemente él esté solo, pero generará, si uno trabaja solo, seguramente estará trabajando en una cooperativa de consumidores. Por tanto, genera interdependencia con otro actor, que es la relación directa con los consumidores, ¿no?, con las personas consumidoras. Entonces, la interdependencia es clarísima en la agroecología, y la codependencia, bueno, no se puede producir si los ecosistemas no están sanos, ¿no? Y un objetivo fundamental es garantizar la salud del ecosistema, y no solamente garantizar la salud, sino regenerarlo. O sea, no es un tema de conservación, sino un tema de regeneración de suelos, es decir, realmente estamos hablando de esto, ¿no? Bueno, así como tres pinceladas de por qué la agroecología es feminista, y si no, no es agroecología. No, es así. Sobre la pregunta de Chus. Porque como era la última, digo, si no se van a dormir. Bueno, no sé si hace falta añadir nada más, pero ya que Chus preguntaba, tengo que pensar qué hacer con una invitación que recibí hace 2 días de asistir a una sesión en la próxima feria de Barcelona alimentaria sobre agricultura regenerativa. ¿De parte de quién? ¿Quién me la ha mandado? ¿Sabéis quién? Nestlé. Entonces, es permanente, es decir... Ecoembes se encarga del reciclaje. Quiere decir que, y por tanto tú preguntabas, ¿qué va a ocurrir? Pues que habrá que pelear. De hecho, claro, lo que ha contado Benjamín y en la que estamos nosotros, estamos todavía en la fase en la que el proyecto, por así decirlo, está en manos
de la comunidad científica y de estas personas que has definido muy bien, de la Comisión Europea, que creen en estas cosas. Y nuestra tarea ha consistido en que lo que salga de momento sea algo con sentido, ¿vale? Pero tú sabes mejor que nadie, porque estás allí en Fache, por ejemplo, que luego vendrán los gobiernos y etcétera. Por tanto, habrá un momento, más tarde o más temprano. De momento yo ya puedo decir, sin nombres ni apellidos ni especificaciones, pero que incluso en la comunidad científica todo el mundo lo sabe, pues que no es inocente. Quiero decir, las universidades también y los grupos de investigación, pues hay de todo. Y también hay algunos que están muy cercanos a lobbies determinados o pagados directamente. Y luego, muy versallescamente, como siempre es la conversación entre científicas y científicos, pero sí que ya naturalmente hemos tenido nuestros más y nuestros menos, y no digo más. Por tanto, pues sí, claro, el mundo es así. Y transformar el mundo significa, entender lo que hay. Y, por tanto, yo creo que sí, que la transición agroecológica, que va un poco más atrasada que la transición energética en el tiempo, y en este sentido la propuesta que nos ha contado Benjamín quiere ser un acelerador, ¿vale? Lo dice incluso en la palabra, pues probablemente va a plantear situaciones de este tipo, porque lo que observamos es que estas grandes corporaciones no es que se reconviertan, el problema está en que utilizan nuestros conceptos y como dice muy bien Marta, yo lo comparto, ostras, si se convierten a esto y lo hacen, pues oye, maravilla, ¿no? El problema es que lo conviertan en greenwashing y le den la vuelta, ¿no? Estoy también con lo que ha dicho Marta, de que el hecho de que tengan que utilizar nuestras palabras significa que en el fondo estamos avanzando, ¿vale? Entonces ahí es ese juego en el que habrá que moverse necesariamente y tratar de conseguir que los avances vayan de la mejor manera. Entonces, y con esto sí termino, lo más importante es espabilar. Y lo que estáis haciendo aquí, lo que estamos haciendo aquí, es espabilar y estar un poco proactivamente, como ha dicho. Entonces, y luego ya veremos. Y ya veremos que habrá que discutir mucho, claro, sí. Y los poderes públicos y las políticas públicas tendrán mucho que decir en esa intermediación de todo eso, entre lo que son las iniciativas sociales desde abajo, lo que es las innovaciones desde abajo y lo que ocurre por medio y por arriba. Creo que hay palabras que es mucho más difíciles de vaciar de contenido que otras, ¿no? Y creo que agroecología es bastante difícil de vaciar de contenido, ¿no? Lo mismo que de crecimiento, por ejemplo. Porque lo hablábamos al mediodía, en el de crecimiento ahora está viendo... Lo hablábamos al mediodía, ¿no? Tú puedes hacer agricultura regenerativa con esclavos y no pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, la agroecología sí incluye la dimensión social y política. La agricultura regenerativa no. Y las multinacionales no son idiotas. Y ya está, la marca de ropa Patagonia está a saco con todo el tema de la producción de algodón en regenerativo, Danone, Nestlé, o sea, van a ir ahí a saco. Porque es que es perfecto, o sea, es productivamente, es interesante y además tienen un escaparate y una publicidad gratis. Entonces van a ir por ahí. Entonces yo creo que es importante reivindicar, y por eso no hemos utilizado, si os habéis dado cuenta, la palabra agricultura regenerativa, hemos puesto agroecología regenerativa, porque estamos con ese debate interno también, de decir, cuidado con esto que por aquí se cuelan. Pero incluso habrá que, lo digo porque es que me ha tocado dentro de pescar, habrá que pelear por el significado de agroecología. Sí. Bueno, simplemente que se quedan con la parte sociotécnico-ecológica productiva y la dimensión social y política y cultural la obvia.